Ayer el gobernador del estado Lara, Henry Falcón, envió una carta al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en la cual hace un conjunto de señalamientos sobre el tema polémico del decreto que califica a Venezuela como una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Y bueno, le pide al presidente de los Estados Unidos que derogue ese decreto, ¿no? Y además de eso, que aprovechen la oportunidad de la reunión que habrá en Panamá, de la Cumbre de las Américas, para un diálogo franco y directo pues, con el presidente Nicolás Maduro. Me gustaría una reflexión tuya sobre ese tema y luego vamos a la lectura de las opiniones de nuestra audiencia, ¿eh? Muy bien, mira, primero yo suscribo lo que el señor Cardenal dijo en su momento. Ese decreto es un exabrupto. Digo, Venezuela no tiene condiciones para ser una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos, ni creo que la conducta en general ni de la sociedad venezolana ni del Estado venezolano sea tal que pueda los Estados Unidos considerarlo de esa forma. Otra cosa es que nosotros sí tengamos un serio problema de derechos humanos y de comportamientos indebidos por parte de varios funcionarios del Estado venezolano, pero para eso existen las instancias internacionales. Lamentablemente el Estado venezolano se ha ido apartando de esas instancias internacionales y creo que tiene que haber tanto presión ciudadana interna como presión en el nivel internacional en donde debe ser ejercido para que el Estado venezolano oiga a personas como el responsable el Comité contra la Tortura, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Comisión Interamericana, Corte Interamericana, es decir, creo que es allí donde esa instancia tiene que ser tocada. Y bueno, sí, yo tengo diferencias importantes con el Estado venezolano en el modo como ha abordado el conflicto social, tratando de reprimirlo. Y yo creo que ese no es el camino, esa no es la salida es el diálogo, la salida es la conversación, la salida es la búsqueda de entendimiento, y para eso hay que poner otro modelo de música que el que estamos escuchando en este momento. Pero de allí al decreto Obama, a mí me parece primero que Estados Unidos, eso no es su función. Segundo, es un decreto que generaliza sobre una sociedad que no tiene por qué hacerlo de esa manera. Entonces, para mí hay rechazo, y yo también suscribiría la idea de que sería bueno que el presidente Obama simplemente derogara ese decreto. Sobre las conversaciones, bueno, yo creo que Estados Unidos puede efectivamente sugerirle al Estado venezolano que las conductas con las cuales ha asumido la disidencia política no son las mejores, y evidentemente incluso ayudar en América Latina a que se vaya tratando de formar un consenso que ayude al Estado venezolano a afrontar este problema de disidencia política de otra manera y con otro lenguaje distinto a como lo ha abordado. Aquí hay algunos mensajes en el Twitter. Bueno, aquí dice José Córdoba: la iglesia es la empresa número 1 a nivel mundial, pocos hombres dominan grandes masas. Carlos Espinosa: ¿qué le parece el descubrimiento de que Jesús estuvo casado con María Magdalena? Linda Suárez: ¿qué piensa de las agresiones físicas y verbales que reciben los disidentes por parte de los oficialistas en Venezuela? Pregunta aquí Alberto Castro: ¿por qué los curas se limitaron a las misas en iglesia y no predican en los barrios ni en el campo? Conciencia crítica: ¿en qué seminario se graduó el sacerdote Palmar? ¿Quién le enseñó la religión? Padre: ¿la fe no sería un freno a la evolución humana? ¿A cuánta gente mataron en nombre de Dios? Dice Ambiorix. El anterior tuit es Conciencia Crítica. ¿Por qué no empezar por este último? Quizás sería bueno preguntar a nombre de la racionalidad occidental. ¿En África no se cometieron los peores desmanes durante el siglo XIX? Pues que yo recuerde, ¿no? Y además, supuestamente bajo la Revolución Francesa y en virtud de las luces, creo que guillotinaron a bastante. Entonces, digamos, creo que eso va más en la condición humana que en el argumento. Lamentablemente Dios ha sido y sigue siendo utilizado como un argumento para matar seres humanos, pero también he oído lamentablemente cómo los derechos humanos han servido como argumento para también destruir pueblos. Entonces no es problema del argumento, es problema de la intención del ser humano que está allá detrás. Y no le podemos atribuir ni a los derechos humanos, ni a Dios, ni a la fe. La fe es un camino más bien de desarrollo humano, nos humaniza. Es exactamente lo contrario. Es llamativo. O sea, yo siento que no existe ningún conflicto entre fe y razón, por lo menos yo no lo vivo así. Yo entiendo que hay elementos que significan complejidad en la comprensión. Pero ¿podríamos decir que la fe es la fuerza de la razón o al revés? Yo lo que diría es que la fe te abre a dimensiones de la vida que van más allá de la razón, pero no niegan la razón. Simplemente te abren a otras dimensiones y te hacen entender que la realidad es mucho mayor que tu razón es un mundo muy chiquito en realidad. Y gracias a Dios que el mundo no es tan chiquito como tu razón.
Interesante. Bueno, y por aquí preguntan este tema de que si es cierto que Jesús estuvo casado con María Magdalena. Yo no sé si en esa época había el matrimonio, de paso. No, si había matrimonio, pero digamos, salvo que me muestren en el acta matrimonial qué quiere que le diga, ¿no? No, y bueno, eso es parte de una novela, está bien, digo, ¿qué quiere que le diga? Eso no hay ningún tipo de demostración sobre eso y los evangelios de ninguna manera citan ese tipo de hechos. Fíjate lo que dice Jesús Eduardo Jaime. ¿Por qué nos dormimos en la iglesia y pasamos 2 horas viendo una película? Y para pronunciar a Dios tiene que venir un temblor. Mira, yo lamento, y eso es de las cosas que tú me preguntabas de los dioses falsos, ¿no? Qué lástima que no seamos capaces de ser agradecidos, que es lo propio con Dios, y más bien reaccionamos cuando las cosas nos van mal. ¿Te acuerdas de Santa Bárbara cuando llueve, como dicen? ¿No? Por eso, entonces quizá el problema es justamente cómo descubrir a Dios en el agradecimiento, que supone ir descubriendo los miles de gestos que todos los días la vida nos va dando, que nos van señalando la presencia amorosa de Dios. Rocío de Silva dice, padre, Dios no es tan bien importante, entre comillas. Dios debe ser lo más importante. Absolutamente de acuerdo. ¿Por qué es tan difícil hablar de Dios y tan fácil hablar de los demás? Pregunta por aquí también. Yo no podría entender hablar de Dios sin hablar de los demás. Es decir, si Dios es mi Padre y es el Padre según Jesús lo definía, Abba era porque nos hacía hermanos. Y la fraternidad era la consecuencia obvia de hablar de Dios. Jesús no habla de Dios en abstracto. Jesús habla de un Dios que es Padre y genera fraternidad. Jesús no hace teoría sobre Dios. Por eso mi presi dijo, Dios proveerá y sí amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Valenciana. Eso se responde diciendo a Dios rogando y con el mazo dando, que creo que hay un programa por allí. ¿Lo has visto? No disfruto en nada los insultos y por tanto no lo veo. Saramí Rodríguez, pregúntale si apoya la guerra entre naciones y si firmaría el decreto contra Obama. Perdón, yo acabé de decir que sí, que no, que el decreto contra Obama será... O si recogería firma contra el decreto de Obama sería, entiendo yo, no sé. Sí, bueno, simplemente yo rechazo lo de Obama. No sé si lo haría bajo la fórmula que el presidente de la República ha propuesto. Una de las cosas que yo diría, por ejemplo, qué inteligente fue el gobernador Falcón de proponer una redacción alternativa en donde él también lo solicita. Y yo creo que lamentablemente uno no ve en la oposición gente inteligente, salvo en este caso Falcón, que hubieran propuesto una alternativa, porque ese es el papel de la oposición. Pero seguimos teniendo una oposición que no propone alternativas, chicos. Eso para mí es tan lamentable. Joseito AJR, Joseito Roja, algo así, Roarra. ¿Por qué las religiones que creen en la teoría de la existencia de Dios criminalizan a los ateos? Entre paréntesis, teoría de no existencia. Bueno, yo, lamentablemente, por lo menos yo no podría decir que yo criminalizo a nadie, no, porque no crea. El acto de fe es un acto humano libre y por tanto desde la libertad es que se cree o no se cree. Por supuesto. No puede ser forzado porque si no deja de ser fe, entonces es un contrasentido. Yo no puedo criminalizar a alguien que no cree, lo respeto tanto como pido que se me respete en virtud de que yo creo. ¿Y las pruebas históricas de la existencia de Jesús? La misma persona que preguntó sobre lo del... A ver, tú no tienes un dato fijo que pueda probar históricamente, pero hay suficientes datos e indicios como para poder decir que efectivamente esa fue una persona histórica. Incluso hay datos extra evangelios de otros autores que señalan esa existencia. Julio R.S. Coquis, con el respeto que merece tu invitado, soy católico, pero las actuaciones de su alta jerarquía y opiniones me alejan de la iglesia. Creer que la jerarquía tiene una sola opinión es un error. Yo he oído a los obispos tener opiniones relativamente diversas. Lo que sí hay es una preocupación por el país, hay una preocupación colectiva porque se dialogue, hay una preocupación colectiva por la paz. Y esto es lo que yo creo que los obispos van señalando una y otra vez. El día que el hombre deje de creer en Dios será libre. Por aquí dice Joseito Roar, JR, dice. Vladimir, como todo comunista no cree en Dios, Padre, aproveche y bendígalo. Yo le doy la bendición varias veces, eso le consta a Vladimir. Así es, yo se le he pedido. Bueno, la iglesia es para ceremonias de los ricos que la mantienen, pido a Dios por los curas como el Padre de Palmar que siembran odio, dice Julio Coquis. Bueno, no sé, pero si le dice que vaya a San Blas a donde yo celebro a ver cuántos ricos consigue. Aquí dice Águila que ve alto. Qué lástima que en lugar de proclamar el evangelio niega lo que dice la Biblia. Claro que hay infierno, dice Águila que ve más alto. Sodil Vázquez, este gobierno está exacerbado el odio y no le temen a Dios. Jesús Faría dijo a Vladimir que no cree en Dios y es ateo. Bueno, cada quien tiene derecho a creer o no creer, como lo ha dicho el padre Peraza. Eso es obvio, ¿no? Cada día los católicos somos menos. ¿Qué hace la iglesia? Ricardo Ramos.
Mira, a mí no me preocupan los números, a mí lo que me preocupa son dos cosas. Primero, que lamentablemente nuestros jóvenes son robados no para otra fe, otro camino que pueda ayudarlos a humanizarse, sino robados por la droga, robados por la violencia. Eso es lo que a mí me preocupa. Yo no estoy haciéndole campaña ni a favor ni en contra de los compañeros que tienen otras confesiones de fe, le hace evangélicos, cristianos, musulmanes, judíos, todo lo que pueda ayudar a un ser humano. A ser ser humano tiene en mí un apoyo. Yo lo que quiero es quitarle gente al mal. Y el mal es la droga, es la violencia, es ese tipo de situaciones de dolor que nos están quebrando, ¿no? Y esa es mi preocupación. La segunda tiene que ver con la calidad de católicos. O sea, ojalá que realmente, aunque seamos muchos, seamos pocos, tengamos calidad. Y calidad tiene que ver con fraternidad. Bueno, lo importante, creo yo, lo importante de todo es ser buenos seres humanos, desde la fe que se profese, o desde la ideología, o desde la posición que se tenga. Por eso, esa es la idea, eso es lo que yo Creyente o quiero no creyente, salvar. ¿no? Y quisiera salvar el hecho de que ojalá que mi iglesia católica, y es lo que yo quiero insistir, porque la Semana Santa es para eso, es para que nos revisemos nosotros y digamos qué calidad de católico soy yo, y eso significa dónde está mi fe y dónde está mi fraternidad real. Y cómo profundizo en mi calidad de vida y de fe. Eso es lo que significa la Semana Santa. Mirar a Jesús para preguntarme si realmente yo estoy en el camino que el Señor me ha propuesto de humanizarme cada vez más. Porque humanizándome es como me divinizo. Bueno, gracias al padre Arturo Peraza. Aquí dice Chela Pérez, felicitaciones por el programa, cultivar ese amor y la fe, respetar pero respetando, no a la violencia, sí a los valores. Muchas gracias. Un placer, bueno, yo no te voy a pedir una bendición para mí, sino para toda la audiencia, pues. Mira, en esta Semana Santa vamos a pedirle al Señor que el Señor nos llene de su espíritu, un espíritu de vida, un espíritu de esperanza, que sabe enfrentar las dificultades y que puede superarlas porque Dios todo lo puede. Que Dios nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, gracias Arturo Peraza. Bueno, pues, Vladimir, muchas gracias por haber venido. Nosotros nos vamos a la pausa. Al retorno estaremos conversando con Vani Costa, cuyo pecado es la música, la salsa. Ya venimos.